Tiene que ver el chicos, a que termine. Luego de 3 días su sistema digestivo pone pedir perdón y se arregló conmigo. Al juez le dio celda y digestión y al ladito de Nínive me vomitó. Llegué a la ciudad aquella y me vacilaron por un olor a paella. Para mí asombrallista marca y cortado, uno de los marinos que la mano me había lanzado. Contó todo lo que había sucedido, de cómo el juez me paseó en su ombligo, de cómo que Dios la tormenta había domado, de cómo que Dios la vida me había preservado, de la oportunidad que me había regalado. Al final hasta hizo el llamado. Oloroso a pescado, oloroso a pescado. Hablo de sus caminos, oloroso a pescado. Oloroso a pescado, oloroso a pescado. Oloroso a salina, vengo a darte tu sermón. Oloroso a pescado, oloroso a pescado. Hablo de sus caminos, oloroso a pescado. Oloroso a pescado, oloroso a pescado. Chapín, cierra tú, mero y sal, no me hago chorno, no me hago chorno, no me hago chorno. El bajo de esa radio. No me hago chorno, no me hago chorno, no me hago chorno, no. Eso es todo, muchas gracias. Azúcar, Kryptonita, Mari Montes, United Kingdom 2, y va a variar azúcar. ¿Cuál es la gaveta de baño? Ya. Cuando se Ahora trabaja tengo que con llevar agua. ¿Sí? ¿De eso habla? ¿Seguro? ¿Y qué dónde está? ¿Ah? Habla de... Trabajo con agua después cuando iba por la orilla lo... Sí. ¿De Eso. Jonás? Había- ¿De la había ballena? hacerle caso a lo que el Señor le había mandado. ¿Qué le había mandado el Señor? A que fuera A mí iba a hacer qué cosa. a predicar. No, hay que levantar la mano. A decir al pueblo, a ese pueblo de que si no cambiara su conducta ya se destruido. Excelente. Pero, muchachos, interioricémonos. ¿Trajeron su Biblia o la espada láser? Para que nos interioricemos más, que si bien es cierto esta historia es ultra archi mega recontra reconocida, hay cosas que por lo general no se nos deberían escapar. Saque su Biblia y ábrala en Jonás, obviamente. Ya, Jonás, ¿cuál libro de Jonás? Pues primero, segundo, tercero, cuarto. Vamos. Es un libro cortito, ¿no? Sí. Súper cortito. ¿Cómo le completo? Podría ser, buena idea. No es malo. Sí, entretenida la historia de... Después de dar días. Lo pillaron. Llenamos a días y Jonás. No, pero no después, si no está allá, pues está allá. No, pero está allá. Después de Crónica, después. Antes de Apocalipsis, Después... mira, si está por ahí por los profetas menores, si son 4 capítulos, ¿no? No sé por qué tu profeta menor. Sí. Oye, no, más. Después de Amos. Ya te encajo. ¿Esta forma? Ya. ¿Están ahí? ¿Llegaste así? ¿Esa en inglés o no? ¿Sí que en castellano? ¿Lo veis? ¿En inglés? ¿Estamos todos ahí? ¿En Jonás? 1, Uno cuarto. 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, Jonás
lo que podemos destacar de este momento, de estas dos líneas que acabamos de leer, es que Jehová habla con Jonás y le da un mandato. Calla, niña. ¿La hermana? Sí, la hermana Nínive. Dice, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. En estos 3 versículos, chiquillos, nosotros tenemos algo súper importante. Una, que al Jonas, el pulento le hablaba de gran manera. El pulento estaba con él y tenía un propósito con él. Y Nacho anteriormente estaba hablando sobre, ¿cómo era? Que a los escogidos Dios lo aparta desde un principio y... ¿Sí? ¿Por ahí era la cosa? Y que el Dani decía, no, pues no es así la cuestión. Yo creo que hay gente que escoge a Dios desde el vientre, como a Jeremías, que desde el vientre de tu padre te escogí, te santifiqué. Yo creo que Dios durante el tiempo siempre ha tenido algunas personas que tienen el privilegio de nacer escogidos, porque nacen dentro de la promesa, nacen dentro de una iglesia. Entonces... Pero, ojo, es importante lo que dices tú. Acá nosotros tenemos en estos 3 versículos tan solo, tenemos algo muy importante. Tenemos de que, a pesar de que es un profeta menor, es súper potente lo que dicen estos 4 capítulos. En un versículo me dice que Jehová le habla a él, o sea, está siendo escogido, está siendo apartado, para que haga un propósito y una misión súper importante. Que vaya a Nínive, que Nínive está para la batalla del Congo, no estaba ni ahí con que no pasaba nada. No pescaban, no pasaba nada con estos compadres. Entonces era súper importante la reacción. Y en estos 3 versículos yo quiero ver la reacción de, en este caso, de Jonás con la palabra. Y en el último capítulo, para que vean de que uno cuando empieza a leer la Biblia, si la empieza como a interiorizar, va sacando muchas conclusiones. El Jonas, el pulento le habla y este compadre dice, no, yo quiero huir de esta cuestión. Entonces es como para hacer un paralelo. ¿Qué es lo que pasa? Y es como la primera pregunta interrogante que les quiero hacer a ustedes. Cuando Dios nos habla y Dios nos aparta y Dios está con nosotros. Y Dios nos habla y nos dice, oye, tú vas a hacer esto. ¿Qué hacemos? ¿Corremos, arrancamos o aplicamos? Porque ya sabemos lo que hace más o menos Jonás, pero en estos 3 versículos vemos que más encima Jonás dice, no, yo quiero huir de tu presencia. Y el compadre, por lo menos, el Jonás, me podéis decir todo lo que queráis del Jonás, de que el Jonás era un cobarde, de que el Jonás huía, de que el Jonás no quería ir a Nínive, pero que el Jonás era honesto. El compadre aquí en el versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué dice en el versículo 3? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave, un barco, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, o sea, este compadre tenía la vid y pasó por la ola, pues la tenía cargado, pagó. El loco puede decir todo lo que queréis, pero el loco era honesto, porque pagó su pasaje. Vamos al versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿a qué? A dormir. A dormir. Se está quedando la tole arriba y mi compadre abajo, tuto. Tuto. Dice, y el patrón de la nave, no por eso va a ser patrón del mar, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Recordar de que en estos también versículos que acabamos de leer, estos compadres de la nave, ¿por qué le decían, clama a tu Dios? Ellos no tenían clara la película de por qué estaba pasando de que ya poco más se iba a partir el barco y que estaba quedando la tole en el mar. Y le dicen, clama a tu Dios. En ese tiempo es un tiempo en el cual había muchos dioses. Entonces,
Ya Nacho, clama a tu Dios para ver qué pasa, porque nosotros clamamos por nuestro Dios a ver a quién pesca, a quién va a considerar. Dice, y le dieron a cada uno a su compañero. Venid y echamos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Recordan cuánto vinieron el jueves? ¿Se acuerdan del echar suerte? ¿Sí? Que aparecía en la película y que la Pati decía, oye, ¿cómo echaron suerte? ¿Cómo la cuestión? Era una cuestión muy típica de la época. ¿Ya? Y si nosotros nos vamos a números, si nos vamos al Génesis, hay algunas partes donde dice echaron suerte. ¿De qué se trata el echar suerte? Es como un campeonato de tú. Algo similar pero adaptado a la época. ¿Qué es lo que hacían? Repartían palitos. Repartían palitos y el que tenía el palito de cierto color era el que era el premiado. O el macho. O en este caso, El macho. no, era por color. Solamente por color. O si no, veían por el tema de las costillas de los corderos, cuando las terminaban de comer, y con eso, sí, pues con eso jugaban. Pues. Y con eso le repartían y el que tenía de cierto color, ganaba, sacaba el premiado. Y el echar suerte. No es que pásenme las manos paisano, que te voy a dar la suerte, Pero no. que si nos vamos a la Biblia, igual la suerte no existe, entre comillas. No, Porque dice que No. no se cae ni una hoja si Dios no quiere. exactamente, y para allá quiero apuntar. Si ustedes han alguna vez preguntado, oye, ¿y podré jugar juegos de azar? ¿Y me podré jugar a un quinito y cuestiones así? Que esos son juegos de azar, pues. Y si usted lo juega, ese es otro tema a discutir. Y si no, Pero lo que dice Nacho es muy importante, porque dice que echaron suerte y las echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, había un grupo de marineros. El compadre del Jonás, hasta ahora teníamos que había hablado Jehová con él, de que Dios le había dado un mandato, el loco arrancó y el compadre cuando arrancó, más encima, los marineros decían no sabían qué hacer, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, de todo eso, el que salió elegido fue Jonás. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es lo importante. ¿Para qué salió elegido el Jonas Brothers? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, no, el vecino al frente, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Y los hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado en un comienzo. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad entre vosotros. O sea, estamos en el versículo 12. Apartado, le había hablado a Jehová, le dijo que Nínive, el compadre arrancó, cuando arrancó se subió al barco, más encima pagó la Biblia, el loco la tenía clarita, podía hacer todo lo que quieran, pero el loco pagó su pasaje, está en el mar, viene una gran tempestad, que ya se va a partir el barco, el compadre estaba abajo, y cuando estaba abajo lo llaman, ¿no? Y echan suerte, el loco sale elegido. ¿Y cuál es la mejor respuesta que da el Jonas? Échenme al mar, porque yo soy la causa de este problema. Súper inteligente, po. no, pero es que honesto, po. Yo no entiendo, po. Pero yo lo que le decía a la Pati, le decía, esta cuestión me da risa porque después dice, y los hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embravecido más y más contra ellos. A pesar de que yo sabía la historia de lo que pasaba con este compadre, no deja de llamarme la atención de que ellos sabían de que Dios estaba con Jonás. Porque Jonás le dice, si pongámonos en la situación de los marineros, yo soy Jonás y yo le digo, oye, ¿saben qué? Está quedando la patada por mí, échenme al agua. Yo creo que la reacción como inmediata de ustedes, me echan al agua, po. Si se quieren salvar, po, viejo. ¿Sí o no? Me echan al agua ya, ahí y bacán, po. ¿Sí? Yo creo que no. No, yo no, po. No, no me echáis el agua. No, po.
Porque una persona, una vida, No, tratáis porque- de hacer algo. Pero es tu vida contra la de los demás. Po. Pero si fuera No, ahí lo tío, porque estás prefiero diciendo mi vida que lo por demás. ti, el mar está así, po. Sí, pues yo te estoy diciendo, por mí el mar está así, así que Entonces, échame si el yo agua. le echo al agua, si tu Dios está enojado por eso, Y te llamo al agua y no hiciste el propósito, también se se puede van a enojar con nosotros. Sí. o- Imagínense lo que acabamos de leer. Dice que los compadres lo echaron al agua al tiro. No. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nueva tierra. ¿Por qué? Por lo mismo que me dicen los chiquillos, porque tenían temor. Pues decían, si su Dios está así porque quedó la patada, es por algo este compadre algo tiene, po. Algo le pasa a este compadre, po. Y miren, esto es muy particular, muy particular. Pongámonos y empaticemos con este Jonas y los marineros. Dice, entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga a nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Y qué vino? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Así como decir, chuta, ¿qué hacemos? Mira, pero fue bien honesto lo que hicieron estos compadres, porque si ustedes se ponen a pensar, primero dijeron así como, ya, saben que yo soy el culpable de que la nave esté así, y es Dios quien me está poniendo esto. Entonces, no, loco, si esta cuestión... Yo me imagino que le dijeron, no, loco, si que quitemos la nave porque esta cuestión está a la patada. Y después cuando vieron que no tenían por ningún lado, ya, tirémosla al mar. Pero señor, mira, te presentamos, aquí está el socio y lo vamos a tirar al mar. Ya, no hagáis nada con nosotros porque nosotros lo vamos a echar mal, no queremos meternos con un compadre que está de tu lado. No, pues, no problema. Y lo echaron al agua, pues sí, esa cuestión a mí me dio mucha risa cuando lo leímos, porque yo sabía la historia, pero yo siempre supuse, de mala manera, de que a Jonás cuando estaba en el barco le dijeron, échenme, lo echaron, pues. No, pues ahí tienen dos versículos de suspenso del Jonás. Yo cuando también la leía hace poco Jonás, cuando leía eso, hacía como un análisis para mí. Y decía, Jonás estaba tan al punto de no querer hacer el propósito de Dios o lo que le había demandado, de estar dispuesto a morir con no hacer el propósito. Porque si yo estaba en el barco y sé que es por culpa mía, me pongo a clavar a Dios, Sí, llego a tierra, Señor, perdóname, llego a tierra, tú que eres misericordioso y todo el tema. Sí, po. Llego a tierra y hago tu propósito al tiro. Pero y él dijo no, po, ¿cachai? Él dijo no, yo soy el culpable, tiene mal, pero en ningún momento pensó en poner su vida a propósito de Dios, o sea, preferiría morir antes que hacer lo que Dios le había Claro, mandado. claro, el compadre, el loco quería morir, o sea, el loco primero huyó y el loco quería morir. Pero no, está ahí, que lo dan a lo mismo, ya que me muera. Po. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, ahí viene lo del Nacho. Viene la parte de que Jonás en el vientre se empieza a acordar de Dios. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el alga que se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, etcétera, etcétera. Yo no vamos a entrar en más detalle porque ahí Jonás está teniendo una oración súper íntima con el detalle de lo que le había pasado. Y en el capítulo 3, para avanzar, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. De nuevo, lo primero que le había dicho el Señor se lo dice por segunda vez, anda Nínive porfiado, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive la ciudad más grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó el Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo,
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que lo había hecho que les haría y no lo hizo. A ver, hasta aquí nomás, porque el 4 hay una parte súper detallada que tendríamos que ver en otra oportunidad. Acá es importante ver lo que le había pasado al Jonas, que el Jonas le había tragado en este caso el pez y lo escupió en Nínive, lo devolvió. Así mismo, Cintia. De la misma manera tan sutil que lo hiciste con la Pati, así mismo hizo. Entonces tenemos a este compadre que chuta, fue un poco porfiado, fue un poco, no sé si cobarde de llamarlo, pero Dios le habló, Jehová lo apartó y no pasaba nada. Dios tenía una palabra para él, para que dé Nínive, y él internamente lo que pensaba decía: uy, no, corro, porque yo sé que después más adelante, como lo que se supone que le pasó a él, es de que él no quería dar el mensaje porque sabía que Dios era misericordioso. Y que Dios, si él llegaba con ese mensaje a Nínive se iba a arrepentir y no iba a haber tal destrucción. Y es lo que pasó, Nínive se arrepintió, ahí vemos lo que pasa con el rey. Y eso es lo que me llama también la atención, chiquillos, del Jonas. Jonas es una persona que fue tragada por un pez, y al ser escupido, en este caso, empieza a hablar con las personas, y ojo, y acá lo importante de la palabra, no habla directamente con el rey. No habla directamente con el rey. Habla en las calles y llega a oídos del rey de que hay una persona que está diciendo que va a quedar la tole en Nínive. Y aquí es lo importante, que hay dos puntos de vista para tomarlo. Usted lo ve desde el punto de vista que quiera, pero de los dos puntos de vista igual va a ver que está involucrado el Señor. Muchos dicen que esta historia es un poco mitológica, que realmente pasó y no pasó, los teólogos se agarran de las mechas, se agarran a coscachos. Yo me atrevo a creer que el Dios sobrenatural del cual conocemos es el que planteó y plasmó esta historia. De alguna manera utilizó todos los medios naturales, sobrenaturales posibles para que este Jonas de alguna manera entendiera cuál era el propósito de su llamado. Entonces acá tenemos como el primer punto el propósito del llamado, de no huir del llamado, de que si Dios te llama no seas porfiado, porque al igual que Jonás, que pudo tener una segunda oportunidad, Dios en su completa misericordia, con su completo amor, le da otra oportunidad más. Y ahí está el punto de lo que pasa con la vida de Jonás, de que acá tenemos los dos puntos que le iba a mencionar yo anteriormente. Hay si usted googlea y lo busca, hay más o menos media docena de personas que han sido tragadas por grandes peces y han sobrevivido. Y lo que ha pasado, por ejemplo, de una persona que estuvo 2 veces en Inglaterra, al interior del vientre de una ballena, dice que la persona que vieron que la ballena murió y estaba flotando, la acercaron al río, partieron la ballena y cacharon que había una persona adentro. Y dicen que esta persona, cuando salió de ahí, su aspecto era blanco como la tiza. Muy blanco como la tiza. Por lo ácido, las cosas que había en el vientre, no sé. Y dijo, decían las personas que supervisaron a esta persona que quedó así de por vida.
blanca, como la tiza blanca. Voy a comprarte una vallita. Y eso le pasó a la gran... Si usted googlea, hay como media docena de personas que le ha pasado este caso. No estoy chamullando, es de real. Y si usted investiga, es posible vivir dentro de un pez. Entonces yo me ponía y decía, chuta, el compadre de Inglaterra, lo que le pasó, igual fome, y encima quedó blanco de por vida, chuta, quedó marcado. O sea, por un tema natural de lo que pasaba en ese entonces por Jonás, yo tengo dos escenarios posibles. De que de alguna manera, si nosotros vemos en la Biblia, cada vez que alguien iba a hablar de parte de Dios, tenía dos escenarios, de que le creyeran o que no le creyeran ni una. Y en este caso algo pasó en este hombre de Dios cuando va a Nínive y empieza a hablar a la gente y la gente le cree. Porque le creyó, porque si no, no hubiera llegado a oídos del rey. O es más, hubiera llegado a oídos del rey de que anda un tonto ahí dando la hora, un chistoso que andaba dando la hora y que quería dejar la cola. Un falso profeta. Entre paréntesis, ¿han visto al compadre este que se mete y le dice, presidenta, vaya en la cola, va a haber un terremoto y la cuestión? ¿La han visto, no? Ya, cierre paréntesis, saca sus propias conclusiones. Entonces, acá tenemos una persona, sí, no voy a influir en sus pensamientos. Usted ve si ve un hombre de Dios, no un hombre de Dios, etc. O un pastel que quiere ganar fama. Entonces, tenemos al Jonás en un supuesto de una persona de que posiblemente, acá nos lo dice la Biblia, posiblemente su aspecto físico había sido cambiado. Tenemos ese escenario de que por los 3 días que estuvo dentro de la ballena su aspecto físico cambió y eso impactó a la gente. O tenemos el otro escenario de que su aspecto físico se mantuvo. Pero bajo los dos escenarios, posible que no me lo detalle la Biblia, si el compadre se fue a blanco como la tiza o quedó, y tal cual, la gente cuando habló le creyó. La gente cuando habló, algo le pasó. Porque con ella acompañó la mano de Dios. Y por el Espíritu de Dios, por lo que dijo, la gente captó algo que era sobrenatural, supongamos, y que empezaron a creer, le llegó al rey. Y el rey empieza a sacar sus propias conclusiones al decir esta persona vino a hablar esto, de que tal día se iba a destruir esto, que me mandó Dios, y el rey ahí dice que se sacó su ropa y se puso en este y se sentó sobre ceniza. Disculpen, me estoy perdiendo. No sé, debe ser afuera. Afuera. Entonces, lo que dice, lo que acaba de... No, ¿por qué no? ¿Por qué no están invitando entonces? ¿Por qué no invitan? ¿Qué vemos? No, porque viene como de por acá. Yo afuera. Ahí veo humo con Nacho. Ah, sí. Junta la puerta, no. Es de afuera, está terrible hediondo, por hermano. Súper hediondo, aparte tú primero lo sentiste antes que yo. Tengo el falo de perro. Entonces lo que acaba de decir el Pipe, chiquillos, dio justamente en el clavo. Si por un lado era el tema de su aspecto físico, o si por otro lado era que no le pasó nada a su aspecto físico, en esas dos suposiciones, lo que me atrevo a pensar y lo que me atrevo a creer y que realmente fue, es que la presencia de Dios estaba con él. Pues te digo algo, yo pienso, una opinión propia mía, de que Jonás no amaba a Dios. De verdad, porque yo creo que él lo hizo por cumplir la Dios. Porque lo vomitó, o sea, se acordó de Dios. Yo creo que todos nuestros momentos que estamos mal nos acordamos de Dios, hasta el que no cree en Dios cuando está bien mal, ahí se reconoce que existe Dios y todo. Yo creo que ese punto iba a ser más que nada como Por cumplir. tenía que hacerlo. Porque después cuando Dios perdona esta ciudad, él se enoja con Dios y le dice, entonces, ¿a qué me mandaste? Y la cuestión, como que lo hizo enfadado. Porque yo creo que si lo hubiera hecho con amor o estando en él dispuesto, amando a Dios con todo su
su corazón hubiera aceptado y hubiera dado gracias y Dios perdonado a la ciudad. ¿Y qué hubiera hecho? Hubiera seguido más su vida. Pero yo creo que se fue al desierto enojado y allá murió. Entonces yo creo que es importante porque Dios se manifestó dentro de él, ¿cachai? Pero en Jonás lo que yo creo que es cuando uno ahí se da cuenta con la historia de Jonás que lo importante no es la persona, es Dios. Que Dios cuando te toma hace grandes cosas, pero no fue Jonás, fue Jehová que estaba con él. Una vez se gusta al final para quién era la prueba. Para mí no lo prueba. Es que Nínive, yo creo que la gente de Nínive sabía su pecado, cuando uno sabe su pecado y alguien va tan directo, tú tienes casi Para quién era la prueba realmente. Porque realmente lo que le hizo pasar a Jonás, en este caso a Jehová, fue realmente lo que tenía preparado para Nínive. Porque en definitiva, Dios tenía claro que Nínive se iba a arrepentir. Claro, porque lo sabe todo. Él lo sabe todo, pero la reacción en este caso, como dice el Dani, directamente no está viendo el tema Nínive. O sea, si uno analiza los 4 capítulos, de los 4 capítulos, 3 habla de Jonás. Y uno habla del rey, de que se vayan todos, ayunen todos, porque aquí va a caer la cola y los locos aceptan el desafío. Como pueblo. Pero a pesar de que este compadre era porfiado, a pesar de que este compadre no estaba ni ahí, o sea, como último recurso, yo creo que este compadre después, en el último capítulo 4, dice: oye, señor, ya quítame la vida, hasta acá nomás, papito, hasta acá nomás, papito amado. Póneme la corbata nomás y hasta aquí llego. Así dice, po. Así dice el final, po. Sí, po. Que se fue en el desierto enojado, para conmigo. Y de hecho este compadre se va al desierto, y se va al desierto con el único objetivo, no de ver cómo Nínive era destruido, pues si eso era bacán para él, po. Aparte creo, yo no sé si me acuerdo bien, pero era que Dios hizo creer un fruto en una noche y le hizo comer del fruto. Y al otro día lo secó y él se enojó. Y le dijo ahí, Dios le dijo que él no había hecho nada porque ese fruto se brotara, porque se enoja cuando el fruto también se seca. Y ahí luego también se vuelve a enojar, como que yo creo Dios como que le seguía dando oportunidades a Jonás. Le dijo: ya, te vayas a escapar, ya te tiran del mar, te come un pez, te vomita. Ahí tiene una prueba, o sea, una oportunidad más. Después lo que fue, dijo la cosa, Dios lo respaldó claramente por cómo llegó a Dios del rey, imagínate. También Dios lo apoyó. Después, él de nuevo renega contra Dios, se enoja contra Dios y Dios le da otra oportunidad estando en el desierto y ya estando enojado. Le sale un fruto y todo el tema. Entonces yo creo que es como Dios siempre está dispuesto a darte una oportunidad y todo, depende de uno. Claro, entonces, a mí última ley es como que Dios siempre está dispuesto, está contigo, va contigo a todos lados. dice, Pero aquí lo dice la clave. sí, Y cada paso del loco Dios, porque el loco nunca lo va a contar. sí. A pesar de que en todo momento lo bañó, lo salvó, lo protegió. Nadie contó. El loco le dio lo mismo. Nada. Imagínense, en medio del desierto Dios hace crecer este árbol, en el cual lo importante de este árbol es que sus hojas son grandes. Y es importante este árbol porque da mucha sombra en el desierto. Yo me acordé, era un calabazo, de calabaza, y la calabaza salió y él ni siquiera la probó. Él la vio y le gustó porque era grande, y el otro día la calabaza la comió un gusano. Esa es la palabra. Sí. Y que él se enojó y todo el tema, y yo le dije: no había hecho nada porque esta calabaza crecía, usted se enoja cuando el gusano se la come. Entonces, miren la reacción del Jonas. El Jonas estaba enojado porque Nínive no había pasado nada, pero sin embargo no estaba agradecido porque Dios le había dado otra oportunidad. Entonces ahí donde yo digo y reflexionaba sobre la palabra y decía, este compadre, el Jonas tenía su enojo o su, no sé cómo llamarlo, no flojera, sino que su enojo predominaba por sobre las múltiples oportunidades que le daba Dios. Y de que si al final uno lo plantea para la vida de uno, si uno lo plantea para lo que Dios nos ha hablado a cada uno, tenemos el ejemplo de Jonás, de que Jonás fue elegido, de que Dios habló con él, Dios sabía que tenía un propósito importante para él,
Quizá el Jonah estaba en medio del desierto viendo ahí comiendo cabrita, ay ya, que quede la tole tole porque aquí van a haber fuegos artificiales. Y sin embargo, él no fue un poco más visionario de ver de que él de alguna manera habló, llegó a oídos del rey y esta ciudad se arrepintió. Lo que hizo Jonás es como, ya hice lo mío, me lavo las manos y veo el show. Aquí empieza el show. Pero sin embargo, el Jonás aquí en este caso seguía enojado, po. Es como una cuestión súper loca porque Jehová le habla, Jehová le dice que vaya a Nínive, no quiere hacer caso, lo lleva a la fuerza a Nínive. Y yo me atrevo a pensar de que a la fuerza habló de que iba a quedar la tole tole. Porque dijo, chuta, ya esta cuestión me va a morir en cualquier momento, algo va a ser yo, estaba en el mar, quedó la tole tole, me agarró una ballena, me escupió. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues entonces, ya, así como, que hay que orar por los alimentos, Señor, amén. Porque hay que hacerlo, pues. Entonces hagámoslo como sea, pues. Hay que orar ¿cómo se llama por la ofrenda, Señor? Amén. O sea, ¿lo estamos haciendo como obligación o lo estamos haciendo porque verdaderamente tenemos algo que nos respalda atrás y sabemos quién es Dios y sabemos quién nos ha prometido y sabemos para dónde van las palabras de quien nos ha dicho? No, en el caso que estaba pensando, estaba pensando y quizás muchas veces la actitud que nosotros tomamos frente a lo que los papás, nosotros mismos nos han dicho. Yo me acuerdo que igual, como todos saben, era muy rebelde. Entonces muchas veces los papás te dicen algo, que tenés que hacer esto, otro, y uno no, le porfía, al final te dan la vuelta larga y al final llegas al mismo punto. Viéndolo un poco, quizás un poco más terrenal, en ese ámbito, digo, como más familiar, más terrenal. Que a nosotros igual, porque si lo vemos espiritualmente, nos pasa, porque de repente decimos lo que decía Nacho delante, como, ay no, ya no quiero hacer nada, pero al final igual hay como eso que te llama, que tenés un propósito, que tenés algo que es como que te supera así. Por ejemplo, tengo el ejemplo de, no sé, de la Cintia, güey, le puede pasar cualquier cosa, pero ella siempre viene, siempre está ahí porque busca. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser esa parte espiritual, pero también yo creo que hay una parte que es cómo nosotros nos comportamos dentro de las cosas más, digamos, más terrenales. En este caso, quizás nosotros somos una familia, tenemos hijos, pero los chiquillos quizás comparten con su papá, igual es difícil porque de repente uno no sabe, a mí me pasaba, que el papá, cuando uno tiene más o menos, empieza la preadolescencia, quizás Nacho no siente no tanto, pero de repente yo creo que también el Dani se puede dar cuenta que uno cuando es más grande valora lo que los papás nos dijeron. Yo creo que muchas veces nos dicen esto, otro y al final siempre llegamos a lo que los papás nos dijeron. ¿Por qué? Porque los papás, una que han vivido más y otra que han ganado experiencia y han ganado sabiduría. Eso, son sabios. Entonces quizás... No, yo entiendo de ahora. Mi papá me dice algo y lo hago. Claro, en ese caso, esa es la ganancia de la obediencia. Sí. Yo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar como le dijo la Pati, desde un punto de vista muy bueno, es de que de repente los papás siempre nos dicen, yo te lo digo porque ya lo sé, o porque lo sé. Y entonces, y de repente, a mí me pasaba, mi mamá de repente me decía, no, yo ya pasé eso, no, esa niña, no. Yo, no, mamá, es diferente. Y de repente, pasa lo que dice mi mamá. Yo sabía, me dice. Si mi mamá siendo mi mamá, obviamente que tu mamá te ama, ¿cachai? Y ella ya pasó cosas y no quiere que te quiere evitar cosas. ¿Cuánto más no entiendes con nosotros? Claro, como viéndolo con nuestro padre. Es como, si algo, después tu mamá dice, te lo dije. Es como la Biblia, pues. Si tú le pedís pan a tu papá y te das piedra, más Dios como eso, ¿cachai? Igual lo otro es que una cosa que no tenía quizás Jonás, y quizás tenía el propósito de Dios, y uno puede decir, oh, qué bacán, o sea, el Señor como que lo llevó hasta que hiciera el propósito que tenía cumplido, pero él nunca tuvo sabiduría. Nunca pudo él, por ejemplo, aprovechar en ningún momento diciendo, oh, el Señor que me quiere, que me ama, agradecido, nunca lo hizo. Entonces al final igual su vida yo creo que fue pura decisión.
Entonces, Esa es lo que quería decir. ya para concluir el tema, estamos hace media hora ya hablando del tema. Para concluir el tema, muchachos, es que, y la conclusión que yo puedo ver en Jonás, es que no basta de que Dios te aparte, de que Dios te hable. No basta solo con eso. Sino que basta con la predisposición de que lo que uno realiza con lo que Dios te manda hacer. Ahí está la clave. Y ahí está la clave que no tomó Jonás en ningún momento. Le hablaba a su papá una vez, hizo todos los medios necesarios, como entiende cabeza hueca de alguna vez, de que yo te estoy mandando a mí y haz mi propósito. Y muchas veces pasa así con nuestra vida y pasa así con las situaciones que vivimos a diario. Entiende de una vez y Dios nos manda una prueba y Dios nos manda una circunstancia. A pesar de que Dios la tiene clarita lo que va a pasar con nuestra historia, lo que va a pasar en el día de mañana. Dios la tiene clarita. Ella sabe nuestro fruto. Sabe nuestro futuro. Pero de alguna manera nosotros en el día a día tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a buscar del Señor y de que la palabra que de alguna manera nosotros recibimos de parte de Dios, empezar a hacer algo. O cuando Dios ha hablado a tu vida y te dice, oye, ¿sabéis qué? El Pablito, oye, vaya a ser diputado, senador, o lo que sea, o pastor. Pero tenéis que empezar desde ya a buscar y a nutrirte, tenéis que empezar desde ya a hacer caso de lo que Dios te está llamando, de lo que Dios te está apartando. Si Dios en el día de hoy me dice es que tenéis que ir y tomar posesión de Pudahuel, ir a predicar a Pudahuel, tengo que empezar desde ya, pero desde ya tengo que primero nutrirme yo y empezar a buscar de Él. Porque vemos que Jonás está en una constante, y esta es la palabra correcta para este compadre, rebeldía. Porque no está ni ahí. O sea, el compadre, yo realmente, si en el día de hoy me trago un pez y me botan y me dejan en una ciudad así, terrible playa, y encima me deja blanco la bola, Michael Jackson la alpargata y el novio, le empiezo a celebrar, pues viejo. Así como, gracias pulento, loco, sé que me ayudaste caleta, estáis de mi lado, loco, te las mandaste porque a pesar de que me comí ese gran pez, sobreviví, gracias Señor. Yo creo que la historia de Jonás hubiera sido diferente y yo creo que hubiera durado un capítulo y medio. Eso te iba a decir, por ejemplo, Jonás era de esta forma, y tú ves el caso opuesto es David. Sí, pues. David en las buenas le dio, en las malas también, cuando se mandó a la embarrada, se derramó ahí. Entonces a lo mejor encima, por ejemplo, a Jonás y a David lo escogió Dios por su corazón. Pero hay otros que escogen a Dios, por ejemplo José o Daniel, son jóvenes que se apartaron ellos a Dios, ¿cachai? Y ahí Dios los vio. Pero a Jonás Dios lo eligió y le puso loco porque, como sabemos, Jonás estaba escapando, entonces él no lo buscó nunca. No. Es como él me encontró y ahora quiere escapar. Entonces igual el tema de la clase. Como sí. Jonás dijo, yo no quiero hacer esto, manda a otro a hacer la esta y a mí déjame tranquilito, no. Entonces es importante lo que realiza Jonás, que analicemos lo que realiza Jonás para que no lo hagamos. Lo que hace Jonás es un ejemplo para que no lo hagamos. Del huir, del arrancar, que Dios te está diciendo algo y correr, arrancar. Mire, si es una cuestión súper sencilla pero compleja a la vez. Si yo tengo el celular y lo dejo acá, y yo me alejo, entonces me dicen, oye, tenés que ir a buscar el celular. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a buscarlo. Lo voy a buscar, po. Y si hay una piedra, La pasáis. ya la paso. Y si hay un obstáculo aquí, una cuestión gigante, lo paso, ya me voy por el púlpito. Oye, pero aquí estoy lejos, ¿qué tengo que hacer? Acercarte más nomás, agacharte. Y me agacho y lo recojo. Es una cuestión tan sencilla que esto es lo que nosotros tenemos que entender, muchachos. De que si Dios nos tiene una promesa, si Dios nos tiene una palabra, si Dios nos ha prometido algo, nosotros tenemos que ir hacia ella. Nosotros debemos ir hacia ella. También, me estoy hablando sobre Jonás y lo que dijo Nacho de David. También yo estaba pensando lo que también hizo Moisés cuando Dios lo envió de forma de la salsa. Cuando dijo, tienes que ir a hablar con el rey de Egipto y sacar el pueblo, él obedeció y Jonás al hablar a
que hablar al pueblo, a decirle que iba a ser destruido, hizo todo lo contrario. Pero Moisés no obedeció tan fácil tampoco, le puso Bueno. a Dios. Sí, pero, por ejemplo, pero obedeció. O No se sea, escapó, no se escapó. primero tuvo sus peros, que mira, me pasa esto, me pasa lo otro, y que, oye, me puede acompañar mi hermano. Me intentó cuentear a Dios, porque dijo, no, yo no sé hablar cuando había sido estudiado en la palacio de Faraón. Entonces, acá lo importante es ir hacia ella, ir hacia la promesa, ir hacia lo que Dios nos hablaba, lo que Dios nos apartó. Nosotros ir hacia ello. No voy a esperar de que yo ya celular, ven a mí, por favor. Pero ven. Como Ven a mí. telepático. No, yo voy a ir. Entonces, yo voy delante de la presencia del Señor y clamo. Yo voy delante de la presencia del Señor y agradezco. Oye, loco, si es que me salvaste, estuve en una ballena 3 días. No sé qué volá comió ahí adentro el compadre, si comió algo, no comió ni una volá. Pero el compadre, lo que sí debería haber hecho, creo yo, y humildemente, es salir de la ballena y dar gracias, po. Yo creo que, miren, esta historia hubiera sido diferente si Jonás sale de la ballena y dice, gracias Señor, te agradezco, estoy agradecido a ti, voy a hacer tu voluntad. Va a Nínive, hace la misma cuestión, Y se ve está satisfecho. junto con el pueblo de Nínive, sabiendo de que se arrepintieron, tomaron una decisión de que se iban a arrepentir y como dicen en las películas, todos felices y contentos hasta siempre y el asesino no fue un mayordomo. Todos felices. Hubiera sido la historia perfecta, pero sin embargo nosotros no hubiéramos podido entender de qué es lo que nos pasa a nosotros cuando somos testarudos, de cuando nosotros somos de alguna manera rebeldes frente a Dios, frente a nuestros papás, frente a nuestra familia, frente a las autoridades que nosotros tenemos delante, ya sea el líder, ya sea el pastor, qué lástima que faltó justo un personaje, delante de las personas que nosotros tengamos. Es importante de que nosotros tengamos de alguna manera respeto por las personas también que tenemos por delante, que están en la tierra y son mandadas por Dios. También. Recuerdo yo también que yo cuando le dijo nada, lo cuestioné harto, pensando, ¿cachai? Y lo cuestionaba harto por su forma de ser. Pero igual después lo analicé y me sentí confrontado porque a veces Dios te manda a hacer cosas. Sí. Y uno tampoco lo hace, o le da miedo. Porque yo tengo que ser sincero y todo el tema, yo puedo venir a las reuniones, puedo estar aquí orando y todo el tema. Pero si voy caminando y Dios me dice, anda y háblale a él y dile esto, o veo un paralítico y Dios me da, ahora por él y todo, yo de repente yo no lo haría. ¿Por qué? Porque me falta fe, a lo mejor me falta confianza. Y Jonás a lo mejor también tuvo miedo, puede decir a lo mejor voy a llegar allá, no me van a creer, o esta, ¿cachai? Te lo van a matar. Entonces, igual Jonás actuó humanamente. Sí, sí, él actuó humanamente por sobre el poderío del Señor. De alguna manera, si a este compadre Jehová le habló a él, Jehová constantemente le estaba demostrando que no tiene nada que demostrar a nadie quién era Jehová. Por la toletole que dejó cuando estaban en el mar, porque lo salvó de que estuvo en la ballena y el compadre no murió, no le pasó ni una bola, quedó vivito y coleando. Entonces, lo que yo saco a conclusión, chiquillos, es de que si Dios nos llama, si Dios nos habla, si Dios nos dice algo, en el fondo, cada uno de nosotros, como dice el Nacho, somos en el fondo un poco Jonás. Aunque yo leí el libro y decía, yo te compadre que fue porfiado y la cuestión, po. Y una voz del más allá, y vos, machucado, y vos, ¿de dónde saliste si vos soy igual, po? Si yo soy igual, pues entonces, ¿con qué cara uno va a decir, claro, oye, el Jonás, pues nada que ver, pues le está hablando Dios y no pasa nada con él, pues? A mí me encima el loco tiene un libro en la Biblia. Sí, pues. O sea, ojo, que él fue un profeta menor, cuatro versículos, pero no sé el destino de este compadre, cuál habrá sido inicialmente y lo que deparó después. Pero este compadre fue porfiado. Y una de las mejores ¿Ah? hacer un libro de los pequeños, una de las mejores enseñanzas que hay. Sí, pues, porque en realidad lo que uno ve en Jonás es lo que ve reflejado en uno. Si eso es, pues. Si eso es, pues. De chuta, Señor, ya. Te empiezo a buscar el lunes, como la dieta. La empiezo el lunes. Y el lunes me pongo full porque tú me dijiste que yo iba a ser llamado a ser presidente de la nación. Y el lunes no, es que tengo muchos sueños, Señor, entonces entiéndeme porque igual te he tenido harto trabajo.
Señor, es que mira, estoy saturado en pega, mira, me has bendecido tanto que no tengo ni tiempo para hablar contigo, po. Mira, tengo trabajo en el INACAP, ahí haciendo clases, más encima tengo 2 empresas ahí asesorando, más encima estoy con los jóvenes, entonces, ¿qué momento te voy a buscar? Y la esposa más encima que súper reclama harta HH, po. Entonces, Señor, entiéndeme, po. ¿Qué hacía? Hola, hombre. Hola, hombre. Entonces, ahí cuando yo me pongo a meditar, yo digo, chuputa, de verdad que uno es, en el fondo es Jonás. En el fondo es Jonás, o no tan en el fondo, sino que encima, y se nota que uno es Jonás. Entonces le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, chiquillos. Yo soy Jonás y no nos puedo cerrar. ¿Va a venir Jonás y qué? No, yo soy Jonás y no nos puedo cerrar. Yo me quedo con los Javier. Yo me quedo con la falla. ¿Cómo que pasa? Te vas sacando. Para no tener de bata que me van a dar el baño. Pero eso es lo que respecta a este famoso. No, pero es bueno eso, de verlo de que uno es Jonás. ¿Qué? ¿Uno conoce? No, y después el capítulo, el último capítulo que no vimos es para todo un tema. A mí de repente me pasa